Lo cierto es... Yo soy Iron Man. Iron Man, el hombre de hierro, fue la producción que inició con el proyecto Avengers de Marvel, siendo el personaje que marcó un antes y un después en las producciones del UCM. Su estreno fue el 30 de abril del 2008, pero se quería iniciar con este proyecto desde 1990, con dirección de Stuart Gordon. En esos tiempos no se tenía la licencia de los más aclamados superhéroes de Marvel, los X-Men, los Cuatro Fantásticos, ni siquiera Spider-Man. Por ello se optó por empezar a adaptar los personajes de los Vengadores, con más apego a los directores creativos. Entre ellos, Jon Favreau decidió dirigir Capitán América para empezar con este proyecto, pero por problemas de licencia decidieron empezar con Iron Man en 2007, siendo este el director y actor interpretando a Happy Hogan. En entrevistas, Kevin Feige daba indicios de que pronto tendríamos a los Vengadores en los cines, donde se dio libertad creativa a los actores al hacer sus líneas. En ese momento, Marvel apostaba todo o nada en este proyecto, ya que si fracasaba, perdería todos los derechos de sus personajes. La película inicia mostrándonos una exposición de armas del misil Jericho para la guerra antiterrorista en Afganistán. Este hace un paralelo con los misiles balísticos usados contra israelíes, mientras que en los cómics Iron Man pelea contra los comunistas en la guerra de Vietnam, como un hombre protector a prueba de balas. Luego de ello se comunica con Obadiah Stane, su socio y mano derecha en la empresa Stark Industries. Esto debido a que los padres de Tony Stark murieron asesinados por el Soldado del Invierno, encubriendo su crimen como un accidente de auto, haciendo que Obadiah Stane tomase el puesto de dueño de la empresa hasta que Tony creciera. Mientras que en los cómics, Tony Stark, luego de la muerte de sus padres por un accidente de coche, tomaría el mando de la empresa familiar a una corta edad, convirtiéndola en una gran empresa productora de armas, mientras que Obadiah es un socio de la empresa y hasta llega a tener su propia empresa competencia de Tony, siendo uno de los villanos de Iron Man. La vida de Tony Stark estaba llena de excesos, paraba en fiestas, de la cual se sabe que en la fiesta de Año Nuevo conocería a Jinsei, el cual luego le salvaría la vida, mostrándonos que antes Tony ni siquiera valoraba a las personas que conocía, llegando a olvidar sus nombres, teniendo una vida desordenada. Se muestra que Tony conocía al general James Rhodes, el cual es interpretado en la película por Terrence Howard, que fue importante en el rodaje de la película, aunque en los cómics Tony no lo conocería hasta después de haber sido rescatado de los comunistas, convirtiéndose en su gran amigo y compañero, algo paralelo a lo que sucedió con Killmonger en What If. Esto mientras sucedía la premiación, se mostró los datos biográficos de Tony, donde resaltaba una foto con Bill Gates, el cual es una foto trucada de Bill Gates y Palum Haley, fundadores de Microsoft, y la creación de babas como su tesis, algo que daría un paralelo a cierto What If, para luego no asistir por estar en una de sus fiestas, junto con mostrarnos la relación que tenía con Pepper. Después de la exposición de Jericho, Tony Stark fue escoltado en un vehículo militar, donde pasó un agradable rato con los soldados, llamando a uno Forrest, al no responderle como un parecido con Forrest Gump, para luego ser atacados por los terroristas, asesinando a todos los militares que había conocido. Luego de escapar fue dañado por la explosión de un misil que le pertenecía a su propia empresa, dejándole clavado metralla que se dirigía a su corazón. La organización terrorista llamada como los 10 Anillos llevaría a Tony a una cueva, donde lo tomarían como rehén para construir un misil Jericho. Se sabe que estos 10 Anillos no son el original del UCM, esto se debe a que el Mandarín era el villano original del filme, pero luego lo cancelaron y esta organización terrorista solo eran impostores, siendo originalmente Obadiah un villano para la secuela, mientras que en los cómics los que le secuestran son unos comunistas, para la creación de armas en la Guerra Fría. Jensen, el cual ya conocía a Tony, aunque este no lo recordase, le salvaría la vida pegándole un electroimán alimentado por una batería de coche en el pecho, que atraería y alejaría la metralla que se dirigía a su corazón. En los cómics, Jensen crea toda una placa pectoral para vivir, lo cual vuelve un poco paranoico a Tony al pensar que si se la llegara a quitar, moriría, junto con la necesidad de cargarla para vivir y usar los trajes Mark. Tony, a pasar el tiempo en esa cueva, se dio cuenta que sus armas llegaban a manos de los terroristas. Ve cómo sus armas son utilizadas para un propósito que no deseaba, junto con llegar a valorar a la persona que conoció y pasó tiempo con él.
Los juegos de mesa e instrumentos que se vieron se inspiraron en creaciones que se hacen en una prisión. Tony tiene la idea de crear un traje capaz de ayudarlos a ser libres, como una mentira, haciéndoles creer que hacían lo que les pedían, junto con la creación de un mini reactor Stark capaz de dar suficiente energía ilimitada al traje como una alternativa del electroimán. Luego serían descubiertos, donde Tony derrota a los terroristas pero con el costo de perder a Yinsen, revelando que su esposa e hijos murieron y se reuniría ahora sí con su familia. Podemos ver en acción al Mark I derrotando a los terroristas y destruyendo las armas de su empresa, mostrándonos un primer diseño del traje de Iron Man, muy parecido al de los cómics. Al final, probar el super salto está siendo una fase beta del vuelo de los trajes, terminando destruido y siendo rescatado. Después de eso, decidió tomar un cambio en su vida. La empresa que dirigió dejaría de fabricar armas, dando un rodaje de prensa donde el actor Robert Downey Jr. decidió decirles a los periodistas extras que se sentaran para estar más cómodos y pedir una hamburguesa, ya que Robert Downey Jr. era adicto a los narcóticos y que se logró recuperar y dar una segunda oportunidad a su vida como actor después de comer una hamburguesa, siendo alguien casi desconocido en el medio, tal y como le sucedió a Tony Stark en los cómics con su adicción al alcohol. Pero finalmente se plasmó un paralelismo en la película, dejando su vida de fabricante de armas a ser un protector, haciendo que Jon Favreau decidiera darle el papel, declarando Robert Downey Jr. que interpretaría a Iron Man, logrando cambiarle la vida y tomando en serio a su personaje, y siempre ha bromeado que sin él no existiría el UCM. En los cómics, Tony Stark, después del secuestro, es alguien muy atormentado por su posición, robos y plagios, para finalmente llegar al alcoholismo, dejando de ser alguien carismático. Esto fue cambiado con el estreno de la película, en sus siguientes cómics, ya que el actor y el director creyeron que tener a alguien que busca la paz con una forma carismática sería lo adecuado para su personaje. En la rueda de prensa logramos conocer por primera vez al agente Coulson, el cual es original hecho por el actor, tomando una gran relevancia en Agentes de S.H.I.E.L.D. y hasta Avengers 1. Para luego de su interpretación aparecer en varios cómics, dando más datos de su pasado, y también luego de la película, Tony Stark en los cómics tuvo algunos cambios a nivel de personalidad. Stark Industries fue al declive, siendo criticado por el programa Mark Money, el cual es real y dirigido por Jim Cramer, y lo hace de la misma manera que en la película, haciendo que Stark Industries sirva como una empresa de creación de energía pura para la humanidad, algo que se mantendría para las siguientes películas. Tony decide enfocarse en la idea de crear trajes, al inicio para reparar el error que tuvo con el Mark I, el intento de volar, donde vemos a Tony que tiene una relación más cercana con Pepper, confiando en ella para que le ayude a cambiar su reactor por uno mejor y estando con él mientras probaba sus piezas, para luego obtener la Mark II con la capacidad de volar a una velocidad parecida a la de un jet, donde se vio su limitación al tener el congelamiento de los circuitos a gran altura, haciendo que decida aliar su material con oro, dando primero una coloración dorada que se asemeja al Mark II de los cómics, siendo completamente dorada, pero por la razón de que el Mark I en los cómics asustaba a la gente. Su relación con Pepper se fortaleció en ese tiempo y le dio su viejo reactor con la frase "prueba de que Tony Stark tiene corazón", haciendo un paralelismo a que Tony era una persona distinta y ya no solo pensaba en sí mismo. Una prueba de ello es que por varias críticas Tony decide ir a la fiesta anual de Stark Industries por las demás personas, viendo a Stanley vestido como Hugh Hefner, el fundador de la revista Playboy. Esto debido a que el personaje de Tony Stark fue inspirado en Howard Hawks, un empresario magnate con gustos caros y diferentes relaciones, considerado como un verdadero playboy. En dicha fiesta podemos ver que el interés entre Tony y Pepper es mutuo, y Tony se entera que los terroristas tienen un misil Jericho, haciéndole desconfiar de Obadiah, el cual estaba detrás de los planes de recolección de los restos de la Mark I, la creación del mini reactor, esto por envidia hacia Tony, a donde vemos a William Inter, el cual buscaba hacer una versión miniatura del reactor. Este después se uniría con Misterio, culpando de su mala suerte a Tony. Stark, enterado, porta el Mark III con acabados en rojo, el cual le pidió a Jarvis, para poder proteger a la gente y dar indicios de ser portador de una armadura, el cual la gente lo llamarían como Iron Man, donde se ve una imagen de un periódico, el cual es de un fan que tomó en el rodaje de la película,
para luego ser cambiada por una denuncia de este. Obadiah decide recriminar al líder terrorista Raza, el cual tiene el mismo nombre que un personaje de los X-Men, para luego robarle el reactor a Tony incapacitándolo, donde se recupera tomando el regalo de su viejo reactor de Pepper, junto con la ayuda de Rhodey, el cual ve la Mark II como un guiño a que este lo tomaría después para ser máquina de guerra en las futuras películas, lo cual en los cómics Rose toma el nombre de Iron Man y reemplaza a Tony porque este se encontraba muy deprimido por las personas que deseaban robarle la empresa, plagiar su trabajo, aunque este luego se recuperaría y pelearía contra Rose en un paralelismo a Iron Man 2. Tony lucharía contra Obadiah, el cual logró impulsar su traje parecido a la Mark I, donde se da la batalla final ganando Tony. Esto por un desperfecto del enfriamiento que no había resuelto Obadiah, siendo testigos el agente Coulson sobre el nacimiento de Iron Man. Stark tuvo que dar explicaciones sobre todos los sucesos y la entidad de Iron Man, donde le recomiendan que digan que solo es un guardaespaldas suyo, aunque esto en los cómics sí es cierto, y el propio Tony así encubre su identidad, aunque al haber visto que toda esa gente necesitaba un protector y dar una nueva cara a su empresa, decide que él es Iron Man, dando inicio al UCM. Bueno, para finalizar esta gran peli vamos a dar unos datos rapidongos sobre la película. ¡Vamos! Jeff Bridges declaró que le irritó que el guión de la película no estaba preparado antes de rodar, lo que hacía que empezasen a improvisar varias de las líneas, y en una entrevista dijo que le parecía un trabajo escolar, pero que se jugaban varios millones de dólares. La postcréditos de Nick Fury sobre la iniciativa Vengadores, en sus inicios iba a ser un sueño de Tony Stark si no se seguía el proyecto, y sobre las escenas postcréditos sería algo icónico en todas las películas del Marvel, mientras que Tony Stark en los cómics en realidad ayuda a Nick Fury a fundar S.H.I.E.L.D. Esta película se estrenó el mismo año que Batman el Caballero de la Noche, mostrándonos dos lados contrarios del cine de superhéroes, un lado serio y otro carismático. Robert Downey Jr. tuvo un despacho acerca de Jon Favreau, donde se tuvo un gran control del guión entre estos dos actores, lo cual hizo que se hiciese muchas modificaciones antes de la versión final. Otros actores que fueron primeras opciones para interpretar a Tony Stark fueron Hugh Jackman, Nicolas Cage, Tom Cruise, Sam Rockwell, Timothy Olyphant y Clive Owen, los cuales al final no formaron parte del proyecto. Esto por decisión de Jon Favreau al ver el pasado de Robert Downey Jr. En el caso de Pepper, la actriz Rachel McAdams de la película El diario de Noah iba a darle vida, pero finalmente decidió darle el papel, al fin quedándose la actriz Whitney Paltrow, la cual aceptó ya que el estudio estaba cerca de su casa. El actor de Jarvis, Paul Bettany, grabó sus líneas sin saber que trabajaba para Iron Man. Se enteró recién cuando los fans lo reconocieron. En los cómics Jarvis es un mayordomo paralelo a lo de Batman en DC, por lo cual decidieron mejor mostrar más tecnología siendo una inteligencia artificial inspirado en un mayordomo que tuvo Tony hace mucho tiempo. Bueno, espero que les haya gustado todo este video. Iron Man es una de mis películas favoritas de superhéroes y siempre me ha caído muy bien el personaje de Tony Stark. Y muchas gracias por todo. Hasta la próxima.